este trabajo, viste, a veces te lleva muchísimas más veces en el año a un lugar y pasan años que no vas a otro, porque es un trabajo que no lo elegís vos, sino que va saliendo. Y muchas veces, en muchos lugares del interior, como Bolívar, hace falta que aparezca gente que tenga un pub, un boliche, que produzca, y también que le interese llevarte a vos con tu música. Entonces, bueno, hay veces que voy a lugares 4 veces en el año, y hay lugares como ahora Bolívar, hace tanto tiempo que no voy, y bueno, son cuestiones de lo que es este trabajo, no, no hay nada en especial acá, ni mucho menos que uno no quiera ir, ni que nadie te acepte que vas al lugar, ¿no? Lito, ¿dónde residís en estos momentos? ¿En qué ciudad? En Tigre, En Tigre. hace 20 años que vivimos en Tigre con mi mujer, en Ujú. una casa muy vieja, muy vieja, que tiene más de 150 años, Mira, que es el tipo de espacio que nos gusta. Y bueno, la casa además tiene muchos árboles, mucho espacio. Esto, entre otras cosas, me ha permitido por primera vez en mi vida tener en un espacio completo mis instrumentos, mis colecciones. Yo tengo unas colecciones bárbaras de discos, de libros, de películas, guitarras. Bueno, tengo una cantidad de cosas, no solamente acorde al tiempo que estoy dedicado a esto, que es mucho, sino porque soy y he sido un obsesivo. Épocas así, lo único que me he comprado son discos, libros y películas, no tenía camisa a veces, no tenía un pantalón para el próximo show, un desastre, va, para algunos un desastre. Me he pasado la vida, entonces, y he cuidado todo eso. Te digo para que te des una idea, tengo 25.000 discos, y tengo miles de libros, tengo 30 guitarras, bueno, parece un museo mi casa. Lo bueno que tiene es que no es un museo. Yo vivo y estoy todo el día en contacto con eso claro, y toco con gente y vienen y copio material y tengo un programa de radio donde muestro cosas de las que tengo y es un museo con vida latente, digamos, ¿no? qué lindo. Bueno, en Tigre podríamos decir que estás casi en Buenos Aires, pero no estás en Buenos Aires. Pero ¿todavía disfrutás el hecho de salir al interior de la provincia o al interior del país, a otras provincias, a Mirá, llevar tu no es, música? ni siquiera es todavía. Está adherido a mi piel, a mi vida. Yo comencé con mis padres, que eran músicos muy bohemios, y yo hijo único, saliendo con ellos, acompañándolos a distintos lugares de pueblecitos muy chiquitos de Santa Fe, somos de Rosario, Claro, claro. Entonces, 6, 7 años yo entraba a un cabaret con mis viejos, a un piringundín, y claro. después empecé a tocar a los 11 años, a cantar un par de canciones y a los 15 más. Y estaba siempre en ese ambiente nocturno, pero con esta educación de lo que es la vocación, dedicarse a esto con el alma. Es decir, la cosa más positiva que tenía en la educación que me dieron con respecto al arte es que nunca se hablaba de guita. No era Claro. que vos te dedicabas a esto porque ibas a ser famoso o millonario o recorrer el mundo. Era porque a vos te gustaba hacer esto y nada más. Y si no pasaba nada, te la bancabas porque nadie tenía la obligación de gustar de lo que vos hacías. Esa era la ideología. Y ahora que pasa más el tiempo me doy cuenta que protegido estuve con eso. Qué bueno. Más que nada hoy en día que veo que hay tanta locura por el tema de los medios y hay tanta juventud, gracias a Dios, que se dedica al arte, pero también hay una parte que está eh, ensoberbecida por este quilombo de querer ser famosa. Hay gente que quiere ser famosa, no quiere ser músico, Claro, quiere ser conocido. claro. Bueno, eso en mi casa no podía entrar porque mis padres eran muy talentosos musicalmente, pero no tenían un mango. Y esa era la vida con mucha bohemia de Rosario en esa época, ¿sabes? A vos te tocó otra suerte, seguramente, y obviamente que le ayudaste mucho con el talento, pero digo, pudiste ser un músico, además de talentoso, reconocido o famoso. Ahora, O sea, ¿sentís sí, es que... verdad, soy un sent- privilegiado, yo de eso lo reconozco, lo digo con alegría y con humildad también, pero nadie hace las cosas solo. Uno logra las cosas, cualquier persona, trabajando mucho uno, porque uno se apasiona por algo, y también por mucha gente en el camino, por destino, por lo que sea que te ayuda. Esa,
estoy resfriado. Esa es la manera para mí, ¿no? Digo, la pregunta iba a ser, ¿sentís que igual hubiese seguido todo este camino de la música si no te hubiese tocado ser reconocido y bien pagado por tu talento? Sin duda, nunca entró en mi conciencia y hoy día inclusive te digo que sé que soy muy famoso y que he hecho y hago la cantidad de cosas que hago y salgo a tocar por otros países y todo eso, y nunca me creo nada que sea distinto a algo que no sea un feedback de la dedicación que yo le pongo, ¿no es cierto? Llamarlo el talento, el destino, el gusto por hacer música. Pero yo nunca pienso, nunca evalúo el asunto en cuanto al lugar que uno tiene que estar parado y uno es esto y lo otro. No le doy bolilla a eso, porque también fui educado de muy chico que también este asunto de la fama y todo eso te puede marear y vaya si me doy cuenta cómo marea que conozco cada tarado dentro de mis compañeros que te desmayás, ¿viste? Que no puedes creer. Alguien que hace una canción y cree que es Moisés, ¿no? Bueno, te iba a preguntar un poco cómo te llevas con el paso del tiempo, hablando siempre de la música, ¿no? Con las nuevas vertientes, con los nuevos estilos. ¿Sos de consumir música actual también o preferís, te gusta más la música de los 60, 70, 80, que fue quizá la época de oro del rock? No, a mí me gusta la música en general, siempre que sea una música de buen gusto, con buenas armonías, con modulaciones, contrapuntos, arreglos, cuestiones rítmicas, contrapuntos de dinámica rítmica, síncopas. Esa es la música que a mí me gusta. Esa música yo, por educación, la he encontrado desde muy niño, desde un tanguito de Gardel de Pera, pasando por el comienzo de la bossa nova, pasando por Chico Hamilton, Miles Davis, Stevie Wonder, Milton Nascimento, Cuchi Leguizamón, Frank Sinatra, toda esa música a mí me gusta y me llega, porque es arte real de raíz, ¿no es cierto? Y no me encasillo en que de todos los que te nombré, que son solamente algunos de los que a mí me gustan, no me encasillo en que es porque me gusta tal o cual género. No creo en el tema de los géneros, creo en la música que sale de lo que es cada persona. Yo lo que tengo es una música a la que yo escribo mis canciones, claro que es una música argentina, porque tengo esa idiosincrasia, porque tengo mezclado en mis cosas muchos rasgos del clima ciudadano, de la música ciudadana, algunos aspectos rítmicos del folclore, tengo algo de la bossa nova, tengo algo del jazz, pero no porque toque jazz, sino porque es una música que crece popularmente y me hace bien. Entonces, la música que hago es porque nací en Rosario, casualmente, digamos, o no sé, y mis abuelos eran piamonteses y los otros eran andaluces, así que imagínate qué mezcla. Eso sumado a que me fui de mi casa a los 16 años y ya he andado por 15 o 20 países, ay, no sé si arruiné algo. Ahí Ah, como que se apagó una luz, no sé. ya sé, a ver, ya sé que se apagó, espera. Digo, no sé, ahí está. Ahí está. De toda esa mezcla sale la música que yo tengo, porque también esa es mi formación, esa es la cultura que al final se me ha pegado a mí. Un poco la transmisión de vocación de mis padres y después mis gustos seleccionados, mis gustos personales, como cualquiera puede tener. También sumarle una cuota de, como le dicen, de transpiración, de lo que me he preocupado por evolucionar cronológicamente, por tocar, por las armonías, las cosas que hago, en una palabra. Eso es para mí todo el bosquejo, ¿no? Lito, pensaba un poco en tu obra, no sé si uno habla de la balsa o solo se trata de vivir, viento de ir a la lluvia. Son definitivamente clásicos del rock nacional. Y así como los tuyos hay otros, obviamente. ¿Notás en la actualidad que puedan quedar Sí. clásicos de la música que escuchamos hoy? Bueno, eso es algo difícil de predecir, ¿no? Este, si digo por lo que puedo llegar a escuchar, que funciona además de mayor éxito en general, te diría que no, porque es muy pasajera la música que se vende hoy en día. Y creo que esa es una de las razones de por qué se vende masivamente, para entretenimiento, para diversión. Cuando estamos hablando de canciones que trascienden, no quiero meterme en la faena de decir que es porque son mejores.
Pero digamos, todas esas canciones, cualquiera, de Gardel y de Pera o los Beatles, y algunas humildemente de uno, algunas que tienen que ver con los gatos, con Almendra, con tantas cosas de nuestro país, son canciones que tienen de alguna manera, encierran un código secreto, afectivo, que ha quedado grabado en generaciones que además han quedado grabados tan fuertemente que se lo transmiten a otras. Y eso es cuando perdura algo. Lo demás son canciones que pueden vender mucho una semana, un mes y nada más, ¿no? Bueno, Lito, y se viene la presentación en Bolívar, ya cada vez falta menos. Eh, ¿Cómo sigue siendo el encuentro con el público? Y si te siguen pidiendo los clásicos de siempre, o si te haces lugar para toda la creación que vino después o en el mientras tanto de esos clásicos. Mira, en todos los lugares que voy dentro del planeta, siempre me piden canciones de las más conocidas, porque es inevitable. A todos los artistas les pasa esto. Las canciones más conocidas, mientras va pasando el tiempo, tienen mayor divulgación, tienen mayor nombre de qué pasó, qué no pasó. Entonces, ¿cómo no me van a pedir la balsa viento de la lluvia, ayer nomás, Madre escúchame, el rey lloró, Rosemary, y después en adelante todas las que siguen? ¿Cómo no me lo van a pedir? Sí, yo canto bastante de esas canciones en todos los lugares, pero me tomo el tiempo también para cantar un pilonazo de canciones que no se conocen. Esto de que no se conocen no es culpa del público, por supuesto. Los discos nunca tienen una divulgación completa. A vos te hacen a veces reportajes por un último disco que has hecho y pasan el primer tema, y a lo mejor si ese tema tiene el don de gustar y la suerte y el destino, al tiempo se empieza a ser un poco popular, pero el resto de los temas quedan ahí durmiendo. Muchas veces hay temas tan buenos como el primero que abre el disco, o algunos mejor a veces. La gente también con la manera que se vive por estos últimos 10 años, digamos, no tiene tanto tiempo para escuchar entero un disco. Yo he sacado algunos discos, yo saco un disco cada 3 meses, imagínate que es como un acto de locura en lo que se vive. Pero bueno, tengo mi público y lo hago porque así vivo yo, es mi manera de vivir, ¿no? Pero a veces he sacado discos que son de triples. ¿Por qué? Porque tengo muchas canciones para grabar y después he hablado con algunos amigos, pero unos amigos de esos fanáticos, y me dicen, che, qué bárbaro el nuevo disco. Dice, mira, ya, recién pude terminar de escuchar el volumen uno. O sea, pasan 2 o 3 meses y no llegaron a escuchar el volumen 2 y 3. Eh, Esto significa que la gente no tiene el mismo tiempo para dedicarse a la parte espiritual que antes. ¿Por qué? Porque hay mayores preocupaciones materiales, justamente, nada más. Hablar de esto es meterse en otro terreno que no tiene sentido que lo hagamos, que significa hablar de qué pasa con lo material, con lo espiritual, con lo social en el planeta entero. Pero digo, la gente no tiene el mismo tiempo para dedicarse a escuchar algo. No solamente la gente ni de mi edad o de edad intermedia, no. Los chicos, las nuevas generaciones, los han acostumbrado que escuchan una canción. Es un disparate. Es ser un perezoso escuchar una canción. No, no entendés nada, no aprendés nada. Y si encima te crees que esa canción te cambió el rumbo de la vida, no, te cambió el rumbo del consumo nada más, pero no es el que has aprendido algo a través de lo que era en otros momentos un álbum completo, que el álbum completo tiene sus meses de realización y los matices de los compositores y de los músicos que están grabando, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, Lito, seguramente vamos a poder descubrir mucho de todo eso el sábado 21 de junio. Recibiremos al invierno con tu visita aquí a Bolívar y será obviamente un placer volver a tenerte. Bueno, ahí estaré y llevaré ahí tocaré 1 hora y media como mínimo, muchísimas canciones, 4 o 5 de las conocidísimas y una docena que no. Pero yo quiero que la gente escuche todo y que vayan relajados a oír. Yo voy contando cuándo escribí una, cuándo escribí la otra. Todas las canciones tienen una razón sensible de ser. Me permito ir personalmente a cantarlas y explicarlas. Eso es lo lindo, ese es el plus que tienen muchas veces los recitales en vivo, ¿no? Que el artista pueda Así es, contar además de cantar. así es. Lito, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a vos, mucha suerte. Gracias por la nota, ¿eh? Abrazo grande.